Hola, ¿qué tal? No te pierdas este video porque Dios va a bendecir tu vida a continuación. Esto es 3 pasos para provocar un milagro antes del tiempo que había sido predeterminado a que pasara. Si haces estos 3 pasos, se desatarán en los cielos los milagros que habían sido retenidos en tu vida. Antes que empecemos con el video, quiero invitarte que te quedes hasta el final y puedas recibir una bendición de Dios a través de este video. No dejes que el enemigo te robe la bendición. No veas el video a media. Velo completo para que puedas entender. Y así Dios pueda bendecir tu vida y tú puedas recibir esta bendición, porque la palabra de Dios bendice nuestra vida. Así que sin más preámbulo, empecemos, mi gente. Dios le bendiga, Dios le continúe bendiciendo, Dios le guarde. La misericordia de Dios no se aparte de ustedes y de su familia. La paz del Señor se haga con todos ustedes en este día. Amado de Dios, en este caso venimos a hablar sobre la boda de Caná. Y quiero que me acompañen, sí, vamos rápido a esto. Vamos allá, vamos al punto que todos quieren saber. Bien, acompáñenme a Juan capítulo 2, ahí está la boda de Caná. Juan capítulo 2, la boda de Caná. Vamos, empecemos. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, ¿qué fue hecha? Fue hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve el primero, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Aquí vemos que hacen una boda. María estaba ahí, invitan a Jesús y a sus discípulos, pero María ve que falta el vino, pero Jesús está ahí. Ya María sabía que Jesús podía operar el milagro. Entonces María le dice a Jesús: te lo voy a poner de una forma más así, sin quitar la palabra, solo para que tú puedas entender. Jesús, falta el vino. Pero Jesús le dice: madre, no ha llegado mi hora de yo hacer milagro. Yo no puedo hacer eso. Poca palabra, no es mi tiempo. Pero María no le dice, no le responde nada a eso, sino que María le dice a los sirvientes: hagan como él le diga. O sea, automáticamente ya eso se vuelve una orden. ¿Entiendes? La cual Jesús no se negó, sino que obedeció a cumplir el mandato que se le dio. ¿Por qué Jesús dice que no ha llegado su hora? Porque si tú estudias el Evangelio, vemos que después de la boda de Caná, es que acontece los ministerios de milagro y de sanidad y de esa sobrenaturalidad que el Señor estaba haciendo.
todos esos milagros. No había llegado su tiempo, entonces este es un milagro antes de tiempo. Porque él le dice, no ha llegado mi momento. O sea, que tú tienes conmigo, no ha llegado mi momento. Pero Jesús se somete a la obediencia. Lo cual vemos que desde pequeño Jesús era obediente. Vemos que cuando niño Jesús se le pierde a María y estaba en el templo con lo de la sinagoga. Y María lo halla. Y María en pocas palabras le da una pequeña reprensión. Y Jesús le dice, madre, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué acontece ahí? Jesús se va con ella en obediencia. Jesús no se rehúsa. Entonces, como dice la palabra de Dios, Jesús no vino a abrogar la ley, sino que él vino a cumplirla. Y lo vemos por hecho aquí. ¿Qué él hace cuando él obedece a María para operar ese milagro? Él cumple con la ley en Éxodo 20:12. Sí, Éxodo 20:12, donde vemos que se da el mandamiento de obedece a tu madre y a tu padre y larga día se te esperará en esta tierra. Yo pondré los versículos aquí en pantalla. Pero también vemos que en el Nuevo Testamento, en Efesios 6:2, del 2 al 4, dice, honra a tu padre y a tu madre, porque este es el primer mandamiento con promesa. Promesa. La Biblia está llena de muchas promesas para nosotros. Pero ¿qué pasa que no tenemos esa promesa? ¿Qué está pasando que no cedemos a esas promesas? Aquí vemos un caso. Hay muchos que no obedecen a sus padres ni a su madre, ¿verdad? Yo me incluyo. En un momento fui uno de esos, de lo cual no obedecía a mi madre. Y cuando eso no era cristiano y estaba atado. Y desde que me convertí, sentí el peso de pedirle perdón a mi madre y de comenzar a tener esa relación adecuadamente como manda la palabra. Y comencé a ejercer esa obediencia. Vemos que muchas personas le va bien en la vida. Pero ¿sabe qué? Honran a su padre y a su madre. ¿Qué significa honra? Significa también respeto. O sea, respetan a su padre y a su madre. Y los mandamientos, la palabra de Dios está establecida. Hay gente que le pasan cosas y no saben que es bíblica. Pero la palabra, al ellos cumplirla, aunque no sepan, se le manifiesta las bendiciones, se le manifiestan los milagros. Porque la palabra se cumple sola. Entonces también vemos personas en lo cual le cuesta que le acontezca un milagro o bendiciones. ¿Por qué? Porque pueden que no estén cumpliendo con este mandamiento. Y si lo cumple, pues entonces hay otras cosas que no están haciendo que le agrade a Dios, lo cual retiene las bendiciones, por lo cual los demonios y los malos espíritus tienen legalidades y refrenan lo que tiene que acontecer para tu vida. Por eso muchas personas no están siendo bendecidas. Así que continuemos. Vemos que los sirvientes buscan las tinajas de agua, la llenan y Jesús opera el milagro. Y cuando Jesús opera el milagro, pues entonces dice, lleven el vino al maestresala. Cuando lo llevan, él se sorprende porque ellos tenían una costumbre de que el mejor vino se servía del primero y el vino más malo de último. Porque como ya la gente al estar tomada, quizá no podía sentir el vino malo al final. Pero el vino que le estaba llevando a Jesús, el maestresala y lo demás, no sabían que era producto de un milagro. Obviamente iba a ser el mejor vino porque fue hecho por la mano de nuestro Señor. Fue un milagro hecho por nuestro Dios. Entonces, lo único que lo sabían eran los que estaban ahí con las tinajas, que llenaron las tinajas, y María, que le dio la orden al Señor Jesús. Lo cual vemos aquí, que para que acontezca para que acontezca un milagro en tu vida anticipadamente, tienes que honrar a tu padre y a tu madre, porque Jesús se somete en obediencia a ella y aún así, al someterse en obediencia a ella, porque no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, entonces
manifiesta un milagro antes de tiempo, lo cual el Señor te dice a ti hoy, ve donde tu padre y tu madre y pide perdón y arrepiéntete de tú no haber sido obediente o de no haberle hecho caso. También, después de ahí, no es nada más que lo haga, es que cumplas con el mandamiento y seas obediente a ellos. Y si hay que hablar un tema, ustedes lo hablan y a ver en qué quedan de acuerdo. Pero comienza a obedecer a tu padre y a tu madre en obediencia. Ese es uno de los factores que le estaré dando aproximación. Entonces lo que vemos es que Jesús se somete en obediencia. No era su tiempo de hacer milagros, pero se sometió. Y eso provocó que el milagro acontezca antes de tiempo. Si tú vas donde tu padre y tu madre y comienzas a honrarlo, te voy a decir algo. Nada más la honra no está claro, respétalo. Lo que te dicen, esto, tú puedes hablar. Si quizás ellos no vean algo como tú lo ves. Y hablando se entienden. Pero comienza a obedecer a tu padre y a tu madre. También honra. Tú lo puedes honrar poniéndole. Si tú trabajas, dale un detalle, llévatela a comer, llévatela a salir, dale detalle de vez en cuando a tu padre y a tu madre, para que tú veas cómo entonces van a acontecer los milagros en tu vida. Ahora sí, vayamos al punto que todos quieren saber. 3 pasos para provocar un milagro en tu vida. Número 1, obediencia a la palabra de Dios. Porque vemos que Jesús obedece su misma palabra. Él no viola su palabra. ¿Qué él hizo? Él la cumplió para demostrarle a su discípulo que él no vino a quebrantar ni a abrogar la ley, sino que él vino a cumplirla y a demostrarnos cómo se hace. Paso número 1, obediencia a la palabra de Dios. Paso número 2, respeto a tu padre y a tu madre. Vemos que Jesús respeta la orden que María le dio, porque el mandamiento dice que honre a tu padre y a tu madre. Y honra significa respeto. Respeta a tu padre y a tu madre. Yo no sé si el sonidito ese está sonando en el video, pero he tenido que pararlo ya 2 veces con esto para que no salga en el video. Dios. Paso número 3, manifestarlo. La manifestación quiere decir hacerlo por hecho, vivirlo, ponerlo en práctica, ponerlo, ejecutarlo y no solo hablarlo, sino vivirlo. ¿Qué tú vas a vivir? La obediencia a la palabra de Dios, el respeto a Dios y su palabra, la cual te dice honra a tu padre y a tu madre. Entonces, honra, respeta a tu padre y a tu madre y ponlo por práctica de aquí para adelante. Lo cual ya tú sabes que si tu padre o tu madre te dan una orden, un mandato, te dicen haga esto, te va y lo hace. Pero si hay algo que quizás ellos no entiendan y se pueda hablar, usted lo habla. Pero si ellos persisten, entonces usted ejecute como se le dijo. Porque Jesús, siendo Dios en carne, cumplió su propia palabra y no se negó a cumplirla. Así que, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? ¿Me entiendes? Ahora ustedes, padres, le aconsejo que no sean abusivos, porque el Señor toma en cuenta todo. Y recuérdense que también habla que dice, padres, no desesperéis a vuestros hijos. O sea, no estén haciendo cosas que no deben para desesperarlo, para provocarlo. ¿Entienden? Así que ustedes también, padres, tienen un mandato que hacer. Y en el tercer paso vemos que tiene que manifestarlo. Porque Jesús no es que le dijo como nosotros hacíamos antes, porque me incluyo cuando pequeño. Sí, yo lo voy a hacer. Sí, mami, sí. Dale, papi, yo lo voy a hacer ahora. Y nunca hacíamos nada. Sino que él automáticamente, inmediatamente, vamos allá, ejecuta. ¿Entienden? Entonces, la manifestación. Estos son 3 pasos para tú provocar que un milagro descienda antes de lo previsto y antes de lo predeterminado. Pero también hacer estos 3 pasos harán que desciendan los milagros
y las bendiciones que el Señor ha tenido para tu vida, que ha enviado, que han sido estancadas por no cumplir la palabra. Este es uno de los cuales el Señor hará descender esos milagros sobre tu vida. Obediencia a Dios y su palabra, respeto a Dios y su palabra, honra a tu padre y a tu madre y practícalo por hecho. Así que al tú comenzar desde aquí para adelante a honrar a tu padre y a tu madre, Dios comenzará a bendecir tu vida. Pero también Dios nos prueba muchas veces, porque Dios no puede ser burlado. Dios conoce las intenciones de nuestro pensamiento. No es de que yo lo voy a hacer por un par de días para que Dios me espere este milagro que yo estoy esperando. No, porque no acontecerá. Déjame decirte que si tú vienes con habilidad del Señor, no va a acontecer el milagro, porque Dios no es burla de nadie, sino que de ahí para adelante tú medites en esto y tú digas, tengo que respetar a mami, tengo que respetar a papi, aunque a veces los viejos se pasen, aunque a veces los viejos digan cosas, tengo que obedecerlo. Si hay algo que se tenga que hablar, porque quizás ellos no desconozcan esto o no sepan esto, pues lo hablamos. Pero si ellos no entienden y sí, pues entonces me toca obedecer. Y el Señor estará mirando tu obediencia y tu obediencia será premiada. Así que si tú quieres que acontezcan mucho más milagros en tu vida o bendiciones, comienza a obedecer la palabra de Dios. Y tú vas a comenzar a ver y a vivir la realidad de la palabra de Dios, porque la palabra se manifiesta. El Señor dijo, estas palabras son espíritu y son vida. Yo me imagino que al tú hacer eso, inmediatamente esas palabras van ahí, van a mochar en los aires lo que tenía acumulado tu milagro y tu bendición, y van a comenzar a descender, a manifestarse por aquí, por allá, ya sea con un trabajo, ya sea con una nueva oportunidad, sea como había dicho en el video anterior de Abriendo tus Ojos. Cuando comiences a ver los milagros y comiences a ver las bendiciones, no diga que es coincidencia. No deje que el enemigo te engañe y te robe. Da gloria a Dios, humíllate, agradécele a Dios, porque tuvo misericordia y comenzaron a acontecer los milagros, las oportunidades, las bendiciones, comenzaron a abrirse la puerta, porque eso es lo que va a acontecer con la gente que están viendo en este video, con la gente que comiencen a ejecutar estos 3 pasos por hecho, con la gente que comiencen a honrar a su padre y a su madre, le comenzará a acontecer los milagros en su vida en el nombre de Jesús. Esta es una palabra que yo traigo para ustedes de parte de nuestro Señor. Y créanme que antes de dárselo a ustedes, me ministró a mí mismo primero, lo cual lo puse en práctica nuevamente, porque como le había dicho, desde que me convertí, sentí ese peso de disculparme, pedirle perdón a mi madre, de arrepentirme de toda esa desobediencia a ella, de esa vez de no hacerle caso a los consejos que me dio. Y ahora cuando me habla algo, pues lo hablamos. Ella y yo lo hablamos. Si hay algo que mami, por ejemplo, no sabe porque estamos a distancia, no estamos juntos, yo le explico a ella, mami, mire, pero qué es esto lo que está pasando, mami, que la cosa es así, mire. Y ahí hablamos entre ella y yo y quedamos en un acuerdo. Pero si yo veo que ella tiene la razón en algo, solo callo y comienzo a ejecutar lo que ella me dice. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser un hablador de la palabra, sino un hacedor de ella, como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Así que nada, mi gente, hagan estos pasos si ustedes quieren ver que Dios prospere su casa, su familia, su hogar. Hagan estos pasos, no importa los tiempos difíciles, no importa la sequía, no importa la circunstancia. Si usted comienza a hacer estos pasos, Dios obrará en tu vida. Usted sabe cuánto milagro hay acumulado en el cielo. Yo veo como si fueran redes atrapadas, llenas de milagros, porque no se han cumplido la palabra de Dios, no han respetado a Dios, porque no han obedecido su palabra y mucho menos la han ejecutado por hecho. Es como en el caso de Pedro cuando fue a pecar. ¿Qué hizo el Señor? Le dijo, Pedro, tira la red al mar. Pedro, no, Señor, yo tengo la noche entera en esto, tira la red de Pedro. Y Pedro la tira. ¿Y qué aconteció? Un milagro. Entonces hubieron en las redes, sacaron los milagros y lo echaron en el bote, y me imagino que después de ahí comenzaron a vender los peces, en lo cual eso valía mucho, y comenzaron a conseguir el dinero que necesitaban, a pagar su deuda, y comenzaron a tener dinero, me imagino que a comprar cosas para la casa, a tener dinero guardado. Pero vemos que en la red la sacan del mar y hay muchos peces. Asimismo yo veo
los milagros retenidos como los peces. Entonces, al ustedes comenzar a ejecutar esto, los ángeles se pondrán en función y comenzarán a voltear la red para que el milagro caiga y comience a descender a donde tiene que descender, en las áreas de tu vida y en tu familia. Así que, amados, si ustedes quieren ver que Dios cumpla esto, ejecuten la palabra por hecho. Así que nada, amado, esto es todo por hoy. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu casa, que el Señor te ayude a ejecutar la palabra por hecho, por vivencia, para que entonces te pueda ir mejor, para que entonces te puedas recibir nuevas oportunidades. Y cuando se abran las puertas y los milagros desciendan y las bendiciones, no te olvides de Dios y sigue cumpliendo su palabra para que tú seas bendecido. Así que nada, amados, lo invito a que activen la campanita de notificación, le den me gusta, compartan el video para que otras vidas sean bendecidas. También te invito a ver los demás videos en el canal para que Dios siga vivificando tu espíritu y tú puedas ser aún más bendecido con la palabra divina de nuestro Dios. Así que nada, mi gente, la paz del Señor se haga con ustedes en el nombre de Jesús. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Se le quiere en el amor de Cristo. Bendiciones.